Libro. Tarzán de los monos. Escrito por Edgar Rice Burroughs. Capítulo 15. El dios del bosque. Al oír la detonación del arma de fuego, un marasmo de temores y aprensiones agónicos sacudió el espíritu de Clayton. Se daba perfecta cuenta de que el autor del disparo podía ser uno de los marineros, pero el hecho de haber dejado el revólver a Jane, junto con la circunstancia de tener los nervios de punta, le sugirió la morbosa certeza de que la muchacha se encontraba en grave peligro. Era posible, incluso, que estuviera defendiéndose frente a algún individuo o bestia salvaje. A Clayton le era imposible adivinar lo que opinaba aquel hombre extraño que le había capturado, pero saltaba a la vista que oyó el disparo y que de una u otra manera le afectó, ya que había apresurado el paso de un modo notable, hasta el punto de que Clayton, que avanzaba a ciegas tras él, tropezó sodio docena de veces mientras se esforzaba inútilmente en mantener su ritmo de marcha. El joven inglés no tardó en quedar desesperadamente rezagado. Temió volver a extraviarse irremediablemente en la selva y, para evitar semejante contingencia, avisó a voces al salvaje que le precedía. Instantes después tuvo la satisfacción de verlo aterrizar a su lado, procedente de las ramas de un árbol. Tarzán contempló al muchacho durante unos segundos, como si no supiera muy bien qué era lo que debía hacerse. Al final, se agachó delante de Clayton, le indicó que le pasara los brazos alrededor del cuello y, con el joven inglés cargado a la espalda, Tarzán dio un salto hacia la enramada. Clayton no olvidaría nunca los minutos siguientes. Por las alturas, entre ramas que se agitaban y curvaban, se vio trasladado a una velocidad que a él le parecía increíble, mientras Tarzán se irritaba por la lentitud de su desplazamiento aéreo. Desde una elevadísima rama, aquel ágil atleta de la selva se lanzó en vertiginoso arco, con Clayton aferrado a su cuerpo, hacia un árbol contiguo, para recorrer a continuación un centenar de metros a pie, sobre un dédalo de ramas entrelazadas, como un equilibrista que anduviera por la cuerda floja sobre las tenebrosas profundidades de un verdor que quedaba a muchos metros por debajo. De la inicial sensación de pavor escalofriante, Clayton pasó a un sentimiento de acendrada admiración y envidia hacia los colosales músculos y el conocimiento absoluto del terreno o el instinto maravilloso que guiaba a aquel dios del bosque a través de las negruras nocturnas, permitiéndole desplazarse con la misma soltura y facilidad con que Clayton hubiera deambulado por las calles de Londres a las 12 del mediodía. De vez en cuando, entraban en un trecho donde se aclaraba la densidad del follaje y los brillantes rayos de la luna iluminaban, ante los sorprendidos ojos de Clayton, el extraño camino que recorrían. En ocasiones, el joven inglés contenía la respiración a la vista de los abismos espeluznantemente profundos que se abrían bajo sus pies, porque Tarzán había optado por seguir el trayecto más corto, lo que a menudo les llevaba por atajos situados a más de 30 metros por encima del suelo. Y, sin embargo, con toda aquella aparente rapidez, Tarzán tenía realmente la impresión de que avanzaba con relativa lentitud, al verse obligado a seleccionar ramas lo bastante consistentes como para soportar el peso de los dos cuerpos. Llegaron al calvero que se extendía frente a la playa. El finísimo oído de Tarzán captó al instante los extraños sonidos que producían los esfuerzos de sabor en su afán de atravesar la reja. A Clayton le pareció que se habían caído desde una altura de 30 metros, tan raudo fue el descenso de Tarzán. A pesar de todo, apenas notó sacudida alguna al tomar tierra. En cuanto se soltó de la espalda del hombre mono, le vio correr como una ardilla hacia el lado opuesto de la cabaña. El joven inglés dio un salto y se precipitó de inmediato tras él, justo a tiempo de vislumbrar los cuartos traseros de una enorme bestia a punto de desaparecer por la ventana de la cabaña. Cuando Jane abrió los ojos para darse cuenta del inminente peligro que la amenazaba, su aguerrido corazón juvenil abandonó todo vestigio de esperanza. Pero entonces, ante su sorpresa, observó que el enorme animal retrocedía lentamente a través de la ventana como si alguien tirase de él y lo arrastrara. Luego, Jane Porter vio a la luz de la luna la cabeza y los hombros de dos hombres. Inmediatamente después de doblar la esquina de la cabaña y observar que el animal estaba a punto de desaparecer en su interior, Clayton vio también que el hombre mono agarraba con ambas manos el largo rabo de la leona, apoyaba los pies en el muro de la construcción y aplicaba toda la fuerza de su poderosa musculatura para tirar de la bestia y sacarla del interior de la cabaña. Clayton se apresuró a echarle una mano,
pero el hombre mono le farfulló en tono autoritario y perentorio algo que Clayton comprendió era una orden, aunque no entendía una sola palabra. Por último, merced al esfuerzo conjunto de los dos hombres, la mole del felino tuvo que retroceder y retirarse de la ventana. Y entonces Clayton empezó a percatarse de lo temeraria que resultaba la iniciativa de su compañero. Para Clayton representaba verdaderamente el colmo del heroísmo el que un hombre desnudo agarrase por la cola a una fiera rugiente, hambrienta y de afiladas zarpas, y tirase de ella hasta arrancarla de una ventana para salvar así a una desconocida muchacha blanca. En lo que a él, a Clayton, concernía, la cuestión era muy distinta, porque Jane Porter no solo pertenecía a su misma clase y especie, sino que además era la mujer que amaba. Aunque sabía que la leona hubiera acabado con ellos en un 2x3, el joven británico puso todo su empeño y voluntad en tirar de la bestia para apartarla de Jane Porter. Recordó entonces el combate que había mantenido aquel hombre con el león de melena negra y que él, Clayton, había presenciado poco antes y empezó a sentir más confianza. El hombre mono seguía dando órdenes que él no lograba comprender. Tarzán decía a aquel estúpido hombre blanco que clavase las flechas envenenadas en los lomos e ijares de sabor y que procurase alcanzar el salvaje corazón de la fiera con el cuchillo de caza que Tarzán llevaba en la vaina de la cintura. Pero el hombre blanco no le comprendía y Tarzán no deseaba arriesgarse a soltar a sabor para hacer lo que indicaba a Clayton. Sabía que aquel alfeñique blanco era incapaz de mantener a raya, aunque solo fuera un instante, a la poderosa sabor. Poco a poco, la leona fue saliendo de la ventana. Por último, las paletillas quedaron fuera. Y Clayton vio entonces algo increíble. Cuando Tarzán se devanaba el cerebro en busca de algún recurso que le permitiera combatir cuerpo a cuerpo con el enfurecido animal, recordó de pronto su combate con Tercos. Y una vez los brazuelos de sabor estuvieron fuera de la ventana y la leona quedó con las patas delanteras apoyadas en el alféizar, el hombre mono soltó repentinamente la cola del felino. Con la celeridad propia de un crótalo, se lanzó sobre el lomo de sabor y los fuertes brazos se las arreglaron para pasar por debajo de las patas de la leona y aplicarle una doble Nelson, tal como aprendió a hacer durante la sangrienta y victoriosa lucha con Tercos. Sabor lanzó un rugido y se echó de espaldas contra el suelo, cayendo encima de su enemigo, pero no consiguió más que el gigante de pelo negro apretara más la presa. Sabor agitó las patas y se revolvió en el aire, para luego revolcarse rodando por tierra, en un arrebatado intento para quitarse de encima a aquel extraño antagonista. Pero las férreas cintas de músculos obligaban con creciente fuerza a la cabeza de Sabor a descender y oprimirse contra el leonado pecho. Los antebrazos de acero del hombre mono oprimieron implacablemente el cuello de la fiera. Los esfuerzos de la leona se fueron debilitando de modo paulatino. Por último, Clayton vio a la plateada claridad de la luna convertirse en nudos trenzados los enormes músculos de los brazos y hombros de Tarzán. El hombre mono efectuó un sostenido esfuerzo supremo, y las vértebras del cuello de Sabor produjeron un agudo chasquido al quebrarse. Tarzán se puso en pie instantáneamente y, por segunda vez aquel día, Clayton oyó el salvaje alarido que los simios lanzaban al viento para manifestar su victoria. Luego, el grito angustiado de Jane, Cecil. Señor Clayton. Oh, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Al tiempo que se acercaba corriendo a la cabaña, Clayton respondió que todo iba bien. Al llegar a la puerta, pidió a la muchacha que le abriera. Jane Porter levantó el gran travesaño que atrancaba la hoja de madera, abrió la puerta y casi arrastró a Clayton al interior. ¿Qué fue ese ruido tan espantoso?, murmuró, mientras se acurrucaba contra él. El grito con que anuncia una muerte la garganta de un hombre que acaba de salvarle la vida, señorita Porter. Aguarde, le traeré aquí para que pueda darle las gracias. Por nada del mundo la muchacha se hubiera quedado sola, así que acompañó a Clayton a la fachada de la cabaña ante la que yacía el cadáver de la leona. Tarzán de los monos había desaparecido. Clayton le llamó unas cuantas veces, pero sin obtener respuesta. Al cabo de un momento, la pareja regresó a la seguridad que brindaba el interior de la cabaña. ¡Qué sonido más horrible!, articuló Jane. Me dan escalofríos solo de recordarlo. No me diga que una garganta humana puede modular un alarido tan espeluznante. Pues, así es, señorita Porter, repuso Clayton. Y si no se trataba de la garganta de un hombre,
Era la de un dios de la floresta. Acto seguido le contó su experiencia con aquella extraña criatura, las 2 veces que el salvaje le salvó la vida, la espléndida fuerza física, agilidad y valor de aquel ser, su piel bronceada y su bien parecido rostro. No consigo entenderlo, concluyó. Al principio pensé que podía tratarse de Tarzán de los monos, pero no habla ni entiende el inglés, de modo que tal conjetura resulta insostenible. Bueno, sea lo que fuere, declaró la muchacha, le debemos la vida, así que Dios le bendiga y le proteja en esta jungla salvaje. Amén, subrayó Clayton fervorosamente. Por el amor del buen señor. ¿Verdad que no estoy muerta? Volvieron la cabeza para ver a Esmeralda sentada en el suelo, con sus enormes y saltones ojos yendo de un lado a otro de la estancia, como si no pudiese creer el testimonio de la pareja en cuanto al lugar en que se hallaba. La reacción le llegó entonces a Jane Porter, se dejó caer en el banco y prorrumpió en un encadenamiento de sollozantes risas histéricas. Capítulo 16. De lo más extraordinario. A varios kilómetros al sur de la cabaña, en la franja arenosa de una playa, 2 hombres de edad discutían. Ante ellos se dilataba la inmensidad del Atlántico. A su espalda, el continente negro. Y, casi envolviéndoles, el sombrío perfil ominoso de la selva impenetrable. Rugían y ululaban las fieras salvajes, sobre los oídos de ambos hombres parecían precipitarse los más espantosos y extraños ruidos. Desorientados, habían recorrido kilómetros y kilómetros, tratando de localizar su campamento, pero sin lograrlo porque siempre avanzaron en dirección equivocada. Se encontraban irremisiblemente perdidos, como si de pronto los hubieran trasladado a otro mundo. La verdad es que, en aquel momento crucial, hasta la última partícula de sus intelectos, de común acuerdo y combinadamente, debían concentrarse, en la cuestión decisiva, una cuestión de vida o muerte para ellos, encontrar la ruta que les permitiera volver al campamento. Tenía la palabra Samuel T. Philander, pues, sí, mi querido profesor, argumentaba, insisto en que, a no ser por el triunfo en España de Isabel y Fernando sobre los árabes, en el siglo XV, el mundo se encontraría hoy 1000 años más adelantado de lo que está. Los árabes eran un pueblo fundamentalmente tolerante y amplio de miras, un pueblo de agricultores, artesanos y comerciantes, la clase de personas que hacen posible civilizaciones como las que encontramos actualmente en Europa y América, mientras que los españoles. Bueno, mi querido señor Philander, le interrumpió el profesor Porter, precisamente la religión de los árabes eliminaba de raíz las posibilidades que usted sugiere. Los musulmanes son y serán una plaga nefasta para el progreso científico, lo que ha marcado, dispense, profesor. Le cortó el señor Philander, que había vuelto la cabeza para mirar hacia la selva. Parece que alguien se acerca. El profesor Archimedes Q. Porter miró en la dirección que indicaba su miope interlocutor. Venga, señor Philander, reconvino. ¿Cuántas veces he de aconsejarle que se esfuerce en conseguir la concentración absoluta de sus facultades mentales, único medio que le permitirá alcanzar las más altas cotas de potencia intelectual para aplicarla a los trascendentales problemas con los que, por ley natural, han de enfrentarse las masas encefálicas superiores? Y ahora va usted y perpetra una de las más flagrantes descortesías al interrumpir mi ilustrada alocución para comunicarme la presencia de un simple cuadrúpedo del género Felis. Como iba diciendo, señor, por todos los santos, profesor. Un león. Exclamó el señor Philander, al tiempo que forzaba su mirada de corto de vista con ánimo de distinguir mejor la borrosa silueta que se recortaba contra la oscura maleza tropical. Sí, señor Philander, ya que se empeña en utilizar términos vulgares en sus parlamentos. Un león. Pero, como iba diciendo. Perdone, profesor, volvió a interrumpirle el señor Philander, permítame sugerirle que, indudablemente, los árabes vencidos en el siglo XV continuarán en esa lamentable situación, al menos de momento, incluso aunque aplacemos nuestro debate acerca de ese desastre para el mundo hasta haber puesto entre la encantadora visión del Felis camívora y nosotros esa perspectiva saludable que proverbialmente proporciona la distancia. Mientras tanto, el león se les había ido acercando con majestuosa dignidad. Llegó a unos 10 pasos de los 2 hombres, hizo allí un alto y se los quedó mirando con curiosidad.
El resplandor de la luna inundaba la playa y hacía resaltar sobre la arena amarilla el pronunciado relieve del grupo. Esto es de lo más censurable, calificó el profesor Porter con cierto matiz irritado en la voz. Nunca, señor Philander, en toda mi vida he visto un solo caso en el que se permitiera a estos animales andar por ahí sueltos, fuera de la jaula. Desde luego, voy a informar de este ultrajante quebrantamiento de las normas éticas a los directores del jardín zoológico más próximo. ¿Me van a oír? Faltaría más, profesor, convino el señor Philander. Estoy de acuerdo, y cuanto antes lo haga, mejor. Vayamos ahora mismo. El señor Philander cogió del brazo al profesor y echó a andar en dirección contraria a donde estaba el león, a fin de poner la mayor distancia entre ellos y el animal. No habían recorrido más que un corto trecho cuando, al volver la cabeza, el señor Philander comprobó horrorizado que el león le seguía. Apretó con más fuerza el brazo del profesor, sin hacer caso de sus continuas protestas, y aceleró el paso. Como iba diciendo, señor Philander, repitió el profesor Porter. El señor Philander lanzó otro precipitado vistazo a su espalda. El león también había aumentado su ritmo de marcha y se mantenía obstinadamente cerca. «No sigue», jadeó el señor Philander, un segundo antes de echar a correr. Bueno, señor Philander, recriminó el profesor, este apresuramiento extemporáneo es impropio de un par de hombres cultos. ¿Qué pensarían de nosotros nuestras amistades si anduvieran por la calle y fuesen testigos de nuestro frívolo comportamiento? Caminenos con más decoro. El señor Philander lanzó otra furtiva mirada por la popa. Con su flexibilidad felina, el león avanzaba a saltos y se encontraba ya apenas a 5 pasos de ellos. El señor Philander soltó el brazo del profesor y salió disparado en una orgía de velocidad que hubiera provocado la envidia de cualquier equipo universitario de atletismo. Como iba diciendo, señor Philander, gritó el profesor Porter que, metafóricamente hablando, había decidido de pronto mantener alto su pabellón deportivo. También echó una fugaz mirada hacia atrás y había visto las crueles pupilas amarillas y las entreabiertas fauces del león, que estaba a una distancia aterradoramente próxima a su persona. Ondulantes los faldones de su levita y reluciente la seda de su sombrero de copa, el profesor Archimedes Q. Porter galopó bajo la claridad lunar, pisando los talones al señor Samuel T. Philander. Frente a ellos, una avanzada de selva se alargaba hacia un promontorio estrecho y rumbo a tal refugio de arbolado dirigió el señor Samuel T. Philander sus prodigiosos saltos, brincos y zancadas. Y precisamente entre las sombras de aquel mismo paraje, 2 ojos agudos observaban la carrera con calculado interés. Tarzán de los monos contemplaba la escena, decorado su semblante por una sonrisa, producto de aquella extraña carrera de persecución. Sabía que los 2 ancianos estaban a salvo en lo que se refería a un posible ataque por parte del león. El hecho de que Numa no se preocupase lo más mínimo de caer sobre aquella presa tan fácil indicaba a Tarzán, conocedor de todo lo relacionado con la vida en la selva, que Numa tenía el estómago lleno. El león podía seguir acechándolos hasta que el hambre le acosara. Pero lo más probable era que, si no provocaban sus iras, el animal se cansara pronto del juego y se retirase a su cubil de la jungla. En realidad, el único peligro serio estribaba en que uno de los hombres tropezase y fuera a dar con sus huesos en el suelo. Entonces, aquel demonio amarillo se precipitaría automáticamente sobre el caído y la instintiva alegría de matar resultaría demasiado tentadora para que el felino la resistiese. Ello indujo a Tarzán a descender hasta la rama más baja y situarse directamente en la línea por la que llegarían los fugitivos. Y cuando el señor Samuel T. Philander alcanzó aquel punto, entre jadeos y resoplidos, excesivamente agotado para subirse a la salvación de la rama, Tarzán alargó el brazo, cogió al hombre por el cuello de la chaqueta, lo levantó en peso y lo depositó a su lado. Unos segundos después llegaba el profesor al alcance de la amistosa mano de Tarzán, que repitió la operación e izó al anciano hasta la seguridad de la rama, en el instante en que el burlado Numa, con un rugido, saltaba en vano para atrapar una presa que ya se había desvanecido en el aire. Durante unos minutos, ambos ancianos permanecieron aferrados a la rama, mientras trataban de recobrar el aliento, respirando entrecortadamente. Apoyada la espalda en el tronco del árbol, Tarzán los observaba, entre divertido y curioso.
El profesor fue quien rompió el silencio. Me atribula profundamente, señor Felander, que haya dado muestras de tal escasez de aplomo y viril valentía en presencia de un ser de orden inferior y que, a causa de su inmensa pusilanimidad, me haya obligado a esforzarme de un modo tan excepcional y desacostumbrado, al objeto de poder reanudar y exposición verbal. Como iba diciendo, señor Felander, cuando me interrumpió, los árabes, profesor Arquimedis Q. Porter, le cortó el señor Felander en tono gélido. Llega un momento en que la paciencia se convierte en crimen y la mutilación se engalana con el manto de la virtud. Me ha acusado de cobardía. Ha insinuado que usted solo corrió desaladamente para alcanzarme y no para escapar a las garras del león. Ándese con ojo, profesor Arquimedis Q. Porter. Soy un hombre desesperado. Si se le atormenta y se le hace sufrir durante demasiado tiempo, hasta al gusano se le agota la paciencia y se revuelve. Está bien, señor Felander, tengamos la fiesta en paz. Puso vaselina el profesor Porter. Repórtese. De acuerdo, profesor Arquimedis Q. Porter. Pero, créame, señor, estoy a punto de olvidar el extraordinario prestigio que ha alcanzado usted en el mundo de la ciencia e incluso las canas que peina. El profesor continuó sentado, en silencio, durante unos minutos. Luego, la oscuridad ocultó la torva sonrisa que contrajo su rostro sembrado de arrugas. Al final, dijo, mire, flaco Felander, articuló en tono pendenciero, si está buscando singular combate, despréndase de la chaqueta y descienda al duro suelo, donde tendré la satisfacción de arrearle unos cuantos mamporros en la cabeza, como le sacudí hace 60 años en el callejón de detrás del establo de Porky Evans. Archie. Jadeó atónito el señor Felander. Señor, qué bien suena eso. Cuando se comporta como un ser humano, me encanta, Archie, pero me parece que han transcurrido algo así como 20 años que se olvidó de conducirse como un ser humano. El profesor alargó su delgada y temblorosa mano a través de la oscuridad hasta que encontró el hombro de su viejo amigo. Perdóneme, flaco, susurró. No han llegado a ser 20 años, y Dios sabe lo que me he esforzado en ser humano, por Jane y también por usted, desde que él se me llevó a mí otra Jane. Otra mano envejecida partió del costado del señor Felander, fue a tomar la que descansaba en su hombro, y ningún otro mensaje hubiese podido transmitir mejor la corriente de afecto que se trasladó de un corazón a otro. Transcurrieron varios minutos sin que intercambiaran palabra. Al pie del árbol, el león paseaba nerviosamente de un lado a otro. El tercer ocupante del árbol quedaba oculto entre las densas sombras próximas al tronco. También permanecía en silencio, inmóvil como una estatua allí esculpida. Desde luego, me hizo usted justo a tiempo, manifestó por último el profesor. Quiero darle las gracias. Me salvó la vida. No he sido yo quien le subió aquí, profesor, contradijo el señor Felander. Santo Dios. La excitación ha hecho que me olvide de que a mí también me elevó desde el suelo una fuerza ajena. Debe de haber algo o alguien aquí, en el árbol, con nosotros. ¿Cómo? Se extrañó el profesor Porter. ¿Está completamente seguro de eso, señor Felander? Absolutamente seguro, profesor, repuso el señor Felander. Añadió, y creo que deberíamos dar las gracias a esa parte. Puede que esté sentado junto a usted, profesor. ¿Cómo dice? Vaya, señor Felander, vaya, articuló el profesor Porter, al tiempo que se desplazaba con disimulo para situarse más cerca del señor Felander. En aquel preciso instante Tarzán de los monos pensó que Numa llevaba ya demasiado tiempo paseándose ociosamente bajo el árbol, así que alzó la joven cabeza hacia las alturas celestes y a los aterrados oídos de los ancianos llegó el espeluznante ululato con que los antropoides anunciaban su desafío. Acurrucados en la rama sobre la que se aguantaban precariamente, los dos temblorosos amigos vieron que el león interrumpía de golpe su inquieto paseo al oír aquel alarido que ponía los pelos de punta y helaba la sangre. El felino erizó las orejas, salió disparado hacia la selva y se perdió de vista instantáneamente, tragado por la espesura. Hasta el león tiembla de miedo, susurró el señor Felander. De lo más extraordinario, murmuró a su vez el profesor Porter, y se agarró frenéticamente al señor Felander para recobrar el equilibrio,
que un repentino estremecimiento había puesto en grave riesgo. Por desgracia para ellos, el centro de equilibrio del señor Philander se hallaba en aquel momento sobre el mismísimo filo del vacío, así que solo faltaba el leve impulso que proporcionó el peso adicional del cuerpo del profesor Porter para que su fiel secretario se viniera abajo. Durante unos segundos ambos hombres se tambalearon inseguros y luego, al tiempo que se mezclaban los gritos nada académicos de cada uno de ellos, cayeron de cabeza, frenéticamente abrazados. Permanecieron inmóviles en el suelo, porque ambos tenían la certeza de que cualquier movimiento les iba a informar de que tenía tantas magulladuras y se habían roto tantos huesos que les iba a ser imposible alejarse de allí por su propio pie. Al final, el profesor Porter probó a desplazar una pierna. Con gran sorpresa, comprobó que respondía como en épocas tan remotas que ya se le habían olvidado. Dobló entonces la compañera y volvió a estirarla. De lo más extraordinario, musitó. Gracias a Dios, profesor, susurró el señor Philander, fervorosamente, no se ha muerto, pues. Vamos, hombre, vamos, señor Philander, venga ya, amonestó el profesor Porter. De todas formas, no estoy muy seguro aún. Con infinito cuidado, el profesor Porter agitó el brazo derecho, aleluya. Estaba intacto. Con el aliento contenido, levantó el brazo izquierdo por encima del postrado cuerpo, lo movía. De lo más extraordinario, articuló. ¿Está haciendo señas a alguien, profesor?, inquirió el señor Philander con voz que rezumaba excitación. El profesor Porter no se dignó responder a una pregunta tan pueril. En vez de contestar, levantó despacio la cabeza del suelo y la movió arriba y abajo, a un lado y a otro media docena de veces. De lo más extraordinario, musitó su frase favorita. Sigue intacta. El señor Philander no se había movido del punto donde cayó, ni siquiera se atrevía a intentarlo. ¿Cómo iba uno a moverse si tenía rotos los brazos, las piernas y la columna vertebral? Tenía un ojo hundido en el lodo, mientras con el otro miraba de soslayo las extrañas maniobras del profesor Porter. ¡Qué pena!, exclamó el señor Philander a media voz. La conmoción cerebral conduce a la absoluta aberración del intelecto. Verdaderamente, qué pena. Y una persona tan joven todavía. El profesor Porter se dio media vuelta y quedó boca abajo. Arqueó la espalda hasta adoptar una postura semejante a la que adoptaría un gato ante la proximidad de un perro que le ladra. Después se sentó y procedió a tentarse diversas zonas de su anatomía. Todo está donde debe. Se maravilló. De lo más extraordinario. Se levantó, lanzó una mirada crítica a la aún postrada figura de don Samuel T. Philander y le afeó: vamos, señor Philander. No es el momento de entregarse alegremente a la incuria y a la pereza. Debemos ponernos en pie y en marcha. El señor Philander levantó el ojo que tenía hundido en el fango y dedicó al profesor Porter una mirada llena de silenciosa cólera. Después intentó incorporarse. No pudo recibir mayor sorpresa que la de comprobar que sus esfuerzos se veían automáticamente coronados por el éxito más prodigioso. Sin embargo, continuaba hirviendo de rabia ante la cruel injusticia de la insinuación del profesor Porter, y estaba a punto de soltarle un exabrupto digno del ultraje cuando sus ojos repararon en la curiosa figura erguida a unos pasos de distancia que los escudriñaba con absorta atención. El profesor Porter había recuperado su reluciente chistera de seda que, tras frotarla esmeradamente con la manga de la chaqueta, dejándola tan reluciente como antes, se volvió a encasquetar. Al observar que el señor Philander le indicaba algo situado a su espalda, el profesor Porter se volvió para ver a un gigante casi desnudo por completo. Solo llevaba un taparrabos y unos cuantos adornos de metal que permanecía inmóvil ante él. Buenas noches, señor. El profesor se quitó el sombrero al saludar. Por toda contestación, el gigante les indicó mediante una seña que le siguieran y echó a andar playa adelante, en la misma dirección por la que ambos ancianos habían llegado. Creo que lo más discreto es seguirle, opinó el señor Philander. Vaya, señor Philander, replicó el profesor. Hace un momento adelantaba usted sus más lógicos argumentos en apoyo de la hipótesis de que el campamento se encontraba en dirección sur. Le manifesté mi escepticismo al respecto, pero acabó por convencerme.
de modo y manera que ahora tengo el convencimiento absoluto de que hemos de marchar hacia el sur si queremos encontrar a nuestros amigos. En consecuencia, yo continuaré hacia el sur. Pero, señor Porter, es muy posible que ese hombre conozca el terreno mejor que nosotros. Parece ser natural de esta parte del mundo. Acompañémosle aunque solo sea un corto trecho. Venga, venga, señor Philander, repitió el profesor. Soy hombre difícil de persuadir, pero cuando me he convencido de algo, mi decisión es irrevocable. Seguiré en la dirección oportuna, aunque tenga que dar una vuelta completa al continente africano para llegar a mi destino. Tarzán interrumpió la discusión. Al ver que aquellos extraños individuos no le seguían, el hombre mono había vuelto junto a ellos. De nuevo les hizo una seña, pero los dos ancianos hicieron caso omiso. Así que Tarzán de los monos perdió la paciencia ante la estúpida ignorancia de la pareja. Agarró por el hombro al asustado señor Philander y antes de que el digno caballero llegase a alguna conclusión acerca de si iba a matarle o a dejarlo lisiado de por vida, Tarzán había pasado un extremo de su cuerda alrededor del cuello del anciano. Muy bien, recriminó el profesor Porter. No le da vergüenza someterse a semejante humillación. Pero apenas habían salido de su boca tales palabras cuando también se vio apresado y con la cuerda alrededor del cuello. Acto seguido, Tarzán se encaminó hacia el norte, mientras tiraba de los entonces asustadísimos profesor Porter y su secretario. Sumidos en un silencio mortal anduvieron durante lo que a los desesperanzados y exhaustos ancianos les parecieron varias horas. Pero, por fin, al coronar un cerro, experimentaron la inmensa alegría de divisar la cabaña a menos de 100 metros de distancia. Allí, Tarzán les quitó el lazo del cuello, señaló la pequeña construcción y se desvaneció en la jungla. Extraordinario, de lo más extraordinario. El profesor se quedó boquiabierto. Reconozca, señor Philander, que yo tenía razón, como de costumbre. A no ser por su obstinación, nos habríamos librado de una serie de contratiempos ultrajantes en grado sumo, por no llamarlos peligrosos incidentes. En lo sucesivo, procure seguir los consejos de una mente más madura y experta cuando necesite que le guíen sabiamente. El señor Don Samuel T. Philander se sentía demasiado aliviado ante el feliz desenlace de la aventura para que los crueles sarcasmos del profesor pudieran herirle. En vez de darse por ofendido, cogió a su acompañante por un brazo y apretó el paso rumbo a la cabaña. Enorme fue el regocijo de todos los miembros de la partida, al verse reunidos de nuevo. La aurora los sorprendió refiriéndose unos a otros las diversas aventuras vividas y especulando acerca de la identidad de aquel extraño custodio y protector que habían encontrado en aquella costa salvaje. Esmeralda estaba segura de que no podía ser nadie más que el ángel de la guarda, enviado especial del cielo para cuidarlos. Si le hubieras visto engullirse la carne del león, cruda y todo, Esmeralda rió Clayton, pensarías que es un ángel demasiado materialista. Su voz no tenía nada de celestial, desde luego, confirmó Jane Porter, que se estremeció levemente al recordar el espantoso alarido que lanzó al aire Tarzán después de acabar con la leona. Su comportamiento tampoco coincide con mis preconcebidas ideas acerca de la dignidad propia de los mensajeros divinos, subrayó el profesor Porter, cuando el caballero ató por el cuello a dos personas ilustradas, doctas y altamente respetables para tirar de ellas y conducirlas a través de la selva como si fueran un par de vacas.